No todos los libros se pierden por accidente. Algunos desaparecen porque dicen algo que no debía ser dicho. Y el libro de María Magdalena dijo demasiado. Cuando hoy se pregunta quién prohibió el libro de María Magdalena, muchos imaginan un decreto directo, una orden explícita, una censura clara. Pero la historia rara vez funciona de forma tan evidente. Lo que ocurrió fue más silencioso y mucho más efectivo. No se prohibió un libro de golpe, se redefinió una mujer. Y cuando cambias la identidad de quien habla, sus palabras dejan de importar. Durante los primeros siglos del cristianismo no existía una Biblia única. Circulaban muchos textos, evangelios, cartas, relatos. Algunos se leían en comunidades específicas, otros se copiaban de manera privada. Entre esos textos estaba el llamado Evangelio de María. Un escrito antiguo donde María Magdalena aparece no como pecadora arrepentida, sino como discípula cercana, portadora de enseñanzas profundas y defensora del mensaje de Jesús frente a otros discípulos. Ese texto no encajaba. En el Evangelio de María, ella habla, enseña, interpreta, no desde la autoridad del cargo, sino desde la comprensión espiritual. Y eso, en una iglesia que comenzaba a organizarse jerárquicamente, era un problema. Porque una fe institucional necesita líneas claras. Necesita autoridades visibles. Necesita control. Y María Magdalena representaba lo contrario. A medida que la iglesia fue creciendo, también creció la necesidad de unificar el mensaje. Decidir qué textos eran aceptables y cuáles no. No solo por razones teológicas, sino por razones políticas y sociales. Una mujer con autoridad espiritual era una grieta peligrosa. Un relato donde una mujer corrige a los apóstoles era inaceptable. Así comenzó la exclusión. No hubo una quema pública del Evangelio de María. Hubo algo más eficaz: dejar de copiarlo. Dejar de leerlo. Dejar de enseñarlo. Y en una época donde los libros sobrevivían solo si alguien los copiaba a mano, el silencio era una sentencia de muerte. Pero aún faltaba un paso más. Cambiar la imagen de María Magdalena. En el siglo VI, una figura clave entra en escena. Un papa influyente, respetado, con enorme peso doctrinal. Desde un sermón, redefine públicamente a María Magdalena, la fusiona con otras mujeres del Evangelio. La identifica como pecadora. La convierte en símbolo de arrepentimiento sexual. Ese acto no menciona el Evangelio de María. No lo nombra. No lo condena explícitamente. Pero lo anula. Porque si María es una pecadora arrepentida, entonces no puede ser maestra. No puede ser líder. No puede ser portadora de revelaciones. Y si no puede ser eso, entonces cualquier libro que diga lo contrario queda desacreditado. Sin prohibirlo. Sin censurarlo. Sin mencionarlo. Desde ese momento, la figura de María Magdalena quedó sellada en la memoria colectiva. Ya no era la discípula que entendía. Era la mujer caída que había sido perdonada. Una figura útil. Controlable. Inofensiva. Y el Evangelio de María pasó a ser irrelevante. Durante siglos, nadie buscó ese texto. Nadie lo citó. Nadie lo enseñó. No porque fuera desconocido, sino porque no convenía recordarlo. Hasta que, muchos siglos después, fragmentos del Evangelio de María reaparecieron. Enterrados. Olvidados. Conservados por azar. Y cuando los estudiosos los leyeron, algo quedó claro. La historia que conocíamos estaba incompleta. El texto mostraba a una María distinta. Segura. Serena. Capaz de interpretar enseñanzas complejas. Capaz de responder a Pedro. Capaz de sostener su voz incluso cuando otros dudaban. Eso explicaba todo. Porque había sido silenciada. Porque su imagen fue transformada. Porque su libro no sobrevivió en el canon. No fue un papa el que prohibió el libro de María Magdalena con una orden directa. Fue una decisión estructural. Una estrategia lenta. Un cambio narrativo. Porque a veces no hace falta quemar un libro. Basta con cambiar a la persona que lo protagoniza. Y cuando hablamos del llamado Evangelio de María, la pregunta que inevitablemente surge es esta: ¿por qué quedó fuera?
Porque no fue simplemente rechazado en un momento dramático. Fue parte de un proceso mucho más amplio en el que las comunidades cristianas primitivas debatían qué escritos representaban fielmente la enseñanza apostólica y cuáles no. Pero ese proceso no fue puramente espiritual. También fue histórico. También fue humano. Durante los primeros siglos, circulaban múltiples textos atribuidos a diferentes discípulos. Algunos eran aceptados por ciertas comunidades y desconocidos por otras. Cuando el cristianismo comenzó a organizarse institucionalmente, se hizo necesario establecer un conjunto común de escritos que sirvieran como referencia doctrinal. En ese proceso, se priorizaron textos que tuvieran conexión clara con los apóstoles reconocidos y que fueran ampliamente usados en las iglesias. El Evangelio de María, aunque valioso para ciertos grupos, no tuvo esa misma difusión ni ese mismo respaldo estructural. Pero hay un elemento que no puede ignorarse. El contenido del texto presenta a María como receptora de enseñanzas profundas, incluso revelaciones posteriores a la resurrección. Y en el relato, algunos discípulos, especialmente Pedro, cuestionan esa autoridad. Si un escrito fortalece la imagen de una mujer como portadora de conocimiento espiritual superior o complementario al liderazgo masculino dominante, su aceptación en una estructura que ya comenzaba a definirse jerárquicamente se volvía más compleja. Eso no significa necesariamente una conspiración deliberada, pero sí revela tensiones reales. Cuando una institución se consolida, busca coherencia, unidad y claridad doctrinal. Los textos que podían generar divisiones o interpretaciones demasiado místicas fueron vistos con cautela. Y así, poco a poco, ciertos escritos quedaron fuera del canon oficial. No desaparecieron. No fueron borrados de la historia. Pero dejaron de ser leídos públicamente. Y cuando un texto deja de leerse por generaciones, también deja de influir en la memoria colectiva. El Evangelio de María Magdalena no fue eliminado por ser falso. Fue eliminado por ser peligroso. Porque mostraba una espiritualidad sin intermediarios. Una autoridad sin jerarquía. Una verdad sin control. Y cuando una historia amenaza el orden establecido, la forma más efectiva de borrarla es hacer que nadie la tome en serio. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste historia. Resiste investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto, la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias por quedarte hasta el final. Amigos, gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.